Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que se encuentren viendo este video. Soy Diego Condeso y esta entrevista va dirigida a Diego Quisperto Gorín, quien es bachiller de Economía por la PUC. Actualmente también se encuentra haciendo una maestría en la misma universidad. Del mismo modo ha sido practicante del BCR, también en Macroconsult y ha sido ex asistente de investigación en la Universidad del Pacífico y actualmente es JP de diversos cursos en nuestra universidad. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te encuentras hoy día, esta noche? Bien, Diego, acá pasando la noche. ¿Qué tal ustedes? Un gusto estar con la gente de la Asamblea de Economía. Sí, también acá un gusto tenerte ahorita para esta entrevista que, bueno, creo yo que es interesante, sobre todo porque es un tema muy actual y reciente que bueno, creo que a muchas personas les va a interesar. Entonces, bueno, en modo de contexto, comenzamos porque, a ver, el país ha revelado una mayor tasa de mortalidad, así como problemas de infraestructura hospitalaria, ausencia de recursos para combatir la COVID-19, entre otros. A pesar de que la economía ahora se encuentra en un ritmo estable, por así decirlo, y los índices de contagio y mortalidad se han reducido, es necesario reflexionar sobre los errores cometidos y plantear propuestas futuras en materia de salud para que justamente podamos actuar frente a una posible pandemia o algo similar. En ese sentido, Diego, ¿cómo fue el impacto de la COVID-19 en el país? Es decir, ¿contábamos con un mínimo de recursos de salud, ya sean privados o estatales, para contrarrestar sus efectos, por lo menos a corto plazo? Sí, antes de la pandemia creo que todos éramos conscientes que el sistema de salud no era el mejor, pero con la pandemia se ha recrudecido. Hoy en día tenemos conciencia plena que el primer nivel de atención en salud es pésimo. También estamos conscientes de que eh, los sistemas de salud, los hospitales de MINSA, los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la policía, las clínicas privadas están totalmente desconectadas. También somos conscientes de que los seguros de salud no son de todo eficientes. Entonces, creo que la pandemia, eh, que ha sido una tragedia, también ha desnudado y y ha puesto el foco en que quizás es muy, pero muy urgente solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, ahora el reto, después de todo este tiempo, creo que ayer, anteayer, el Perú registró ya 0 muertos por COVID, lo cual es muy, pero muy bueno. Pero ahora el tema está ser conscientes de que esta no va a ser la última vez que haya una pandemia. eh, lo más probable es que se vuelvan más frecuentes eh, y que vuelva a suceder en unos años. Entonces, estar preparados para eso, ¿no? Entonces, lo primero, ver qué cosa modificar en la estructura del sistema de salud peruano. Y yo creo que lo primero ahí es tratar de simplificar el sistema en uno solo, que una persona pueda ir y atenderse donde quiera, que su historial médico esté en todos los lugares. Uno puede ir a una clínica y mañana irse a un hospital y poder atenderse sin ningún problema. Que el costo o el gasto de bolsillo de las personas en salud se reduzca al mínimo. Uno de los problemas con la pandemia ha sido que las personas han tenido que desembolsar de su dinero para tener que curarse, lo cual está muy mal, porque eso hace que las personas dejen de realizar otras actividades, dejen de consumir, dejen dinero, saquen dinero de la educación de sus hijos, saquen dinero de su riqueza, de sus ahorros, entonces, para tener que sobrevivir, y eso está mal, ¿no? Eso es la población vulnerable. La población vulnerable se define como aquellas que tienen muy alta probabilidad de caer en pobreza ante un shock externo. Entonces, ese gasto de bolsillo debería ser el mínimo en las familias peruanas. ¿Y cuál es el reto? Que todos tengamos un sistema, un seguro de salud. Si bien es cierto, desde hace algún tiempo el SIS en el Perú es universal, todos tenemos SIS en teoría, pero el problema está en que si yo voy hoy día a una posta o a un hospital del Estado, me van a decir, sí, tienes SIS, pero no hay consultas, no hay médicos, no hay medicamentos. Entonces, el problema no solamente es que en la ley todos estemos asegurados, sino que haya los recursos suficientes para que se pueda atender a todos. Entonces, ese está el reto.
ese reto en los siguientes años, aumentar el presupuesto en salud, eh, aumentar la demanda efectiva por médicos, por enfermeras y tratar de modificar un poquito el sistema, la estructura del sistema de salud. Me parece interesante rescatar algunos puntos que mencionaste y no sé si podrías profundizar este tema de eh, sistema de un solo servicio de salud entre el privado y el estatal, por favor, Ujú. o cómo Sí, podría desarrollarse, perdón. sí, lo que pasa es que en el Perú los sistemas o las atenciones de salud están totalmente desconectadas. Entonces, una persona que paga su salud porque es trabajador del Estado o porque su empresa le paga salud, solamente se puede atender en el salud, en un puesto de salud. Si va a un puesto del CIS, te van a decir, no, vete a salud, ¿no? Y si alguien solamente tiene CIS, va a salud y no te quieren atender. Entonces, ese es el problema. Y bueno, igual, si yo me voy a una clínica privada, me van a atender. El problema es que no tienen mi historia clínica. Entonces, si yo estoy por morirme y no saben que soy alérgico, no sé, al clonazepam o no sé, a cualquier medicamento, me lo pueden inyectar y bueno, es una tragedia, ¿no? Entonces, uno de los retos ahí es que las historias sean universales, que todos los sistemas, no sé, yo pueda ir a atenderme en una clínica privada eh, con todas las facilidades y que luego ya el sistema por dentro compense, ¿no? Yo tengo mi seguro privado o tengo mi seguro de salud y que salud ya pague al privado, ¿no? O yo me atiendo en el CIS, pero tengo un seguro privado, entonces que luego el privado eh, pague al CIS, ¿no es cierto? O sea, que se arreglen entre ellos, ¿no? Eh, y eso también tiene que ver con que la rectoría en salud la tiene el MINSA, ¿no? El MINSA es aquel que pone las reglas, los protocolos, y eso está bien, está perfecto. Eso es un buen ejemplo de cómo un solo ente puede manejar un montón de la estructura. El problema es que el servicio lo dan varios entes, ¿no? Y ahí también puede entrar un poquito de las economías de escala, ¿no? Por ejemplo, el salud compra medicamentos por su lado, el MINSA compra medicamentos por su lado, y eso está mal, ¿no? Si compraran ambos juntos, quizás podrían acceder a mejores precios. O sea, hay cositas ahí por arreglar en la estructura que todavía no están del todo bien, ¿no? Ok, perfecto. Y también otro punto que resaltaste es básicamente un estado eficiente, ¿no? Justamente vi un tema que salió hace poco que en el Perú hay 100.000 psicólogos y aproximadamente se necesita 300.000 para cubrir la demanda de salud mental. Ujú, ¿Cómo crees que justamente podríamos tener este estado eficiente, ¿no? O sea, en el que no sé, bueno, se escuche estas historias de que vas al centro de salud y bueno, no sé, tienes que ir por una situación y terminan enfocándose en otra situación o inclusive temas más graves, ¿no? ¿Cómo crees que podría reducirse este tema de estado ineficiente, ujú. quizá, por así decirlo? Aprovechando un ratito lo que hablaste de salud mental, quería recalcar que sí, hay una falta de psicólogos y peor es más trágico con psiquiatras en el Perú. Y hay que tomar en cuenta que con la pandemia la salud mental se ha habido eh, peor tratada. Hay muchos casos de ansiedad, de depresión, porque las personas han perdido sus familias, han quedado con secuelas, la gente ha estado aislada por mucho tiempo y eso genera problemas de ansiedad, depresión, estrés. Entonces, quizás la pandemia ha hecho de que el Estado reaccione rápido o relativamente rápido a la emergencia en sí de contagios, pero ahora que ya ha pasado, tenemos que enfocarnos en las secuelas, y una de esas secuelas graves de la salud mental. Y ahí el reto está, primero, en diagnosticar o en ver el panorama general de cuán grave es el problema y tratar de compensar o tratar de solucionar con médicos, psiquiatras, psicólogos. El problema es de que los psiquiatras, psicólogos no van a aparecer de un día para el otro, ¿no es cierto? No es que yo digo hoy día contrato 10.000 psiquiatras y van a aparecer. El problema es que no hay ofertas. Entonces ahí tenemos el reto quizás de atraer de otros lugares, de otros países, no sé, de alguna forma. Y bueno, hay un montón de,
de recomendaciones, sobre todo de la OMS, de quizás hacer programas focalizados para aquellas personas que han estado más expuestas a pérdidas de familiares, que están en duelo. Entonces, creo que la salud mental ahorita es muy importante, porque la salud mental lo que hace es que las personas estén totalmente eh, contentas con su día a día y por tanto puedan ser productivas, puedan aprovechar sus capacidades, puedan vivir a plenitud. Eso es algo muy importante. Y regresando un poquito a lo que tú, no, tú mencionabas sobre cómo hacer que el Estado sea más eficiente en temas de salud, yo creo que lo principal ahorita es aumentar el gasto público y reestructurar quién gasta en salud. Hoy sabemos que los gobiernos regionales tienen un gran peso en gasto de salud, es decir, ellos pagan los salarios de gran parte de los trabajadores en salud, pagan algunos servicios y algunos temas de mantenimiento de hospitales. El problema es que los gobiernos regionales no saben invertir bien, entonces gastan ineficientemente. Entonces hay hospitales muy grandes, pero que no están equipados. Hay hospitales gigantes, pero sin médicos, sin enfermeras. Entonces creo que ahí falta un poquito de apoyo desde el gobierno central a los gobiernos regionales para guiarlos un poco de cómo hacer o cómo gestionar la salud, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí se me ocurría es quizás tener un ente desde el MEF que quizás pueda ir como entrenando, dando capacidades o capacitaciones a aquellos hacedores de política en salud en cada región para que ellos sepan gastar mejor. El problema con que los gobiernos regionales gasten en salud es que ellos no están especializados en salud. Entonces necesitan a alguien que esté ahí atrás. Entonces creo que esa es una forma que se pueda solucionar gran parte del problema. Y quizá alguna, justamente en este mismo contexto, alguna solución, no tanto ya por parte del sector estatal, sino una combinación entre sector privado y estatal, claro, omitiendo la del primer punto tocado, ¿no? O sea, quizá alguna una combinación que pueda suceder entre ambos y sea beneficioso para, en general, todos. Mm. Sí, hay esta experiencia de las asociaciones público-privadas que han funcionado muy bien en otras áreas o en otros sectores del gobierno. No sé, con esto de los juegos, eh, organización de juegos panamericanos y todo eso, ha habido mm, asociaciones público-privadas que han funcionado muy bien. En salud también pueden funcionar muy bien. Por ejemplo, existe ese problema de que hay tomógrafos en varias partes del país que han sido compradas por millones, pero no están siendo utilizadas porque no hay mantenimiento. Y no hay mantenimiento exactamente porque la burocracia en el país es muy, muy lenta, ¿no es cierto? Entonces, un doctor pide que se repare un tomógrafo, pero ese tomógrafo se tiene que dar un plan para que alguien firme, luego pasa a otra instancia para que se firme y se apruebe y se apruebe. Las asociaciones público-privadas lo que te dicen es quizás el privado es dueño de tomógrafo y se ocupa de su mantenimiento, pero el que gestiona el uso es el hospital público. Entonces, quizás ahí sí hay incentivos para que el tomógrafo esté todo el tiempo disponible, todo el tiempo en buen estado, pero el quien decide en qué se usa es el doctor del servicio público, ¿no es cierto? Entonces, esa combinación entre público-privado, donde el privado quizás se encarga de cuestiones más logísticas, de cuestiones más de mantenimiento, más técnicas, quizás podría ser una solución en ese sentido. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. La inequidad entre países en desarrollo y países desarrollados en términos de capacidad de gasto y herramientas sanitarias y la estrategia gubernamental de acción y reacción son las dos variables más importantes frente a la COVID-19. Según un artículo de Medina y otros, la estrategia estaba teóricamente fundamentada, pero el gasto público en salud fue lento en la subvención privada, lo que entorpeció las medidas. En ese sentido, ¿qué oportunidad se perdió para la mejora de gasto público frente al COVID-19 al considerar que, según la OMS, Perú tuvo la mayor cantidad de exceso por muertes?
Sí, una, por ahí leí en algún artículo que si el gasto público o las decisiones de gasto público hubieran sido rápidas, se hubieran evitado un montón de muertes, ¿no? Resulta que mientras que los funcionarios se ponen de acuerdo en cómo hacer los términos de referencia de contratación, mientras colocar el proceso en la OCE o en SENACE para que se licite, mientras hacer la calificación, mientras pasa todo eso, pasan semanas, meses, y la gente está sin servicios, está sin medicamentos. Es un problema gravísimo. Hace algunos meses, si no mal recuerdo, en el MINSA, habían varios pacientes con cáncer que no recibían su medicamento exactamente porque la licitación se alargó un montón. Entonces el gasto no es rápido. Y el problema con eso es que el sistema de hacer licitaciones en salud es muy parecido en hacer licitaciones para otros sectores de la economía. Tiene un proceso muy similar. Entonces, yo quiero hacer una carretera, la licitación es muy parecida a cómo compraría medicamentos, cómo compraría un tomógrafo. Entonces, quizás por la naturaleza de salud, que es algo muy urgente y que implica vidas, se debería reestructurar como la licitación. O sea, quizás la licitación podría ser más rápida y el control de si se hizo bien la licitación o no podría ser después, ¿no? Entonces, priorizar el gasto y luego recién me pongo a revisar si se hizo bien. Y si se hizo mal, se castiga, ¿no es cierto? Y se castiga efectivamente. Pero ahí estoy dando incentivos para que el gasto se haga más rápido. ¿Sí? No hacer quizás el control concurrente, que es hacerlo en todo el proceso y eso se vuelve más lento. Ok. Esta parte de no gastar rápidamente, eh, que justamente se relaciona con los litigios, eh, ¿existe alguna forma para poder justamente reducir todo esta, no sé si mencionarlo, burocracia? Mm. El problema con la burocracia es que a veces la burocracia es necesaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es recursos públicos, no son recursos privados, no es como una empresa en la cual el gerente toma la decisión y mañana se compra todo, ¿no es cierto? Sino que acá son recursos públicos y por lo tanto tienen que seguir procedimientos. El problema es que hay que encontrar un justo balance. Tampoco es una burocracia muy larga y tampoco una decisión de gasto inmediata. Entonces, creo que en ese sentido, lo que se necesita es un ente adscrito al MINSA que pueda estar como que lo que eso se decía planificación, ¿no es cierto? Hasta hace algunos años, por ejemplo, eh, ni en el Perú ni en muchos países de Latinoamérica no tenían oficinas de planeamiento, planificación. Hoy en día, muchos ministerios ya tienen su oficina de planeamiento, que va previendo qué es lo que se va a necesitar en los siguientes meses y los siguientes años. El problema es que esas oficinas no han funcionado del todo bien, ¿no es cierto? Entonces, esas oficinas deberían ser las que digan, oye, en 5 meses, bueno, en 5 años, no sé si se me ocurre, de que la población va a envejecer y por tanto se van a necesitar más medicamentos de este tipo porque es la enfermedad que es más prevalente en gente mayor. Entonces, ya debo estar pensando en ir comprando esos medicamentos, en ir separando recursos. Entonces, esa planificación de largo plazo, de mediano plazo, no se está haciendo. Todas las decisiones, o entre comillas, la planificación es de muy, muy corto plazo. Entonces, ahí quizás hay que reestructurar esas oficinas de planeamiento. Ok, perfecto. Como tercera pregunta, respecto a la compra de vacunas y su aplicación, ¿la participación del gobierno por sí sola fue la adecuada o es que pudo trabajar a la par con el sistema privado de salud para que su adquisición y aplicación fueran más efectivas? En el trabajo con el sistema privado, ¿desde qué sector pudo haber un trabajo colaborativo? Porque, por ejemplo, hemos visto que, claro, ciertos, ciertos privados ofrecieron sus establecimientos como centro de vacunación, ¿no? Pero pudo haber una mejora, pudo haber algo más efectivo entre ambos. Sí, yo entiendo que todos queramos que eh, todos los agentes económicos de la economía colaboren entre sí, ¿no es cierto? Colaboremos entre privado, público,
Pero lamentablemente todos los agentes económicos actúan o se mueven por sus incentivos o intereses propios. Y eso está bien, está bien. O sea, una empresa tiene incentivos de ganar dinero. El problema, o perdón, el reto es alinear los incentivos, que todos vayan en la misma dirección. En ese sentido, creo que no es tanto que colaboren o no que colaboren, sino cómo colaboren. Entonces, yo no puedo decirle, por ejemplo, al privado de que compre vacunas, ¿no? Sino puedo decirle quizás, oye, yo compro las vacunas y tú ocúpate de la negociación, ocúpate de la distribución, ocúpate de la aplicación, ¿no? Es decir, quizás el privado tiene más capacidades de hacer cosas más logísticas, más técnicas, pero quizás las decisiones principales las debe tomar el Estado. Entonces, por ejemplo, el Estado debe tomar la decisión de qué medicamentos comprar, cuándo comprarlos, en qué cantidad comprarlos, pero el Estado, perdón, pero el privado quizás es más eficiente de determinar cada cuánto se hace el mantenimiento, cada cuánto se hace cambio de piezas, cada cuánto se renueva el equipo, ¿no? Entonces, colaborar, sí. O sea, la pregunta no es colabores o no colabores. La pregunta es en qué aspectos colaboras. Yo creo que el privado está más, se puede alinear los incentivos del privado si es que colabora en cosas más técnicas, más logísticas, más, más tangibles, ¿no? Y no en decisiones en sí. Ok, perfecto. Ok. En base a la cuarta pregunta, el Perú es un país que presenta carencias, por lo menos en el sistema de salud. ¿Qué se necesita para que mejore? Por ejemplo, existen casos en los que las historias clínicas de pacientes que deciden atenderse en hospitales no pueden compartirse justamente en clínicas, como es lo que acabamos de ver, lo cual justamente demuestra un problema de tecnología. Eh, ¿Alguna recomendación en base a ello? Sí, hace algunos meses el BIT estaba haciendo una consultoría para ver cómo se puede hacer una transformación tecnológica en diferentes sectores del gobierno. Uno de esos sectores era el de salud. Y ellos planteaban que es muy barato en realidad digitalizar las historias clínicas, es muy barato hacer un rastreo de dónde se atienden las personas, es muy barato rastrear dónde hay brotes de, de enfermedades. Me refiero que es muy barato en costo efectivo, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, eh, quizás rastrear dónde empieza una enfermedad sea un gasto de millones, pero rastrearlo te va a evitar un montón de gasto futuro. Entonces, costo efectivo es totalmente, eh, es mejor hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen que esa transformación tecnológica de rastreo, de digitalización, de hacer historias clínicas virtuales o atención también de telemedicina, todo eso puede costar millones, pero en el largo plazo te va a ahorrar un montón de plata, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que ahorita uno de los retos principales del Estado en salud y quizás en más áreas o en más sectores es que se vuelva un gobierno digital. Atención digital, gobierno, administración más digital. Y bueno, aprovechar esto de la telemedicina, ¿no? Que ahora se puede, hay enfermedades o hay atenciones médicas que no necesitan que uno vaya físicamente a la atención. Un psicólogo puede atenderte por Zoom, no sé, una tos, una gripe, quizás simplemente se puede hacer por Zoom, un psicólogo te puede atender por Zoom. Entonces, sí, quizás aprovechar eso, ¿no? Porque eh, uno de los determinantes de acceso a salud a veces es la lejanía. Entonces, sobre todo en los sectores rurales, ¿no? Me demoro 2, 3 horas en llegar a la capital de provincia, eso ya es un día perdido, ¿no? Quizás si puedo hacerlo por Zoom, me ahorro un montón de tiempo, ¿no? Justamente me parece interesante esto que mencionas, el tema de la digitalización de los estados. ¿Cómo sería posible eso? Y ya, o sea, comprendiendo el contexto latinoamericano, ¿hay algún, o sea, alguien que se asemeja a nuestro modelo de, no sé, no tan digitalizado de estado, pero que está
pasando o está intentando adquirir ese modelo de Estado digital? Sí, las experiencias más cercanas son la de México y la de Chile. Ellos son los que, si bien es cierto, no han logrado un porcentaje de digitalización alto todavía, pero están en camino. Y son quizás aquellos que podemos ir siguiendo, ¿no es cierto? Ellos han empezado, por ejemplo, Chile ha empezado con la digitalización de historias clínicas, que quizás es lo más fácil. Eh, Ellos lo han hecho, no solo ellos, el gran reto de ellos es que tenían muchos hospitales muy alejados, donde todo se hacía a papel, ¿no? Entonces, había que transcribir todo eso a una computadora y eso demoró tiempo. Por ahora ya lo están terminando y quizás es una buena experiencia que se puede seguir. Otro tema es el rastreo de atenciones en salud. Un problema acá en el Perú, por ejemplo, que se ha visto seguro varias veces en noticias, es que hay doctores que marcan asistencia y en realidad no entran a trabajar, ¿no es cierto? Y aunque no hay un estudio sobre cuánto dinero se pierde por esas cuestiones de corrupción, de viveza, pero debe ser un montón de plata, ¿no? Entonces, rastrear efectivamente si el médico está llegando a su trabajo, rastrear a cuántas personas está atendiendo, cuántos casos realmente ha solucionado, todo eso eh, se puede hacer digitalmente muy rápido y eso puede mejorar quizás, darle incentivos al doctor que atienda a más personas, dar incentivos a quien soluciona más casos, ¿no? Entonces, eso quizás también puede incentivar a que los doctores sean más eficientes, lo hagan más rápido. Y bueno, salud es un tema muy, pero muy complicado en realidad por incentivos, ¿no? Si le pagas, por ejemplo, a un doctor por, por pacientes atendidos, lo más probable es que el doctor los atienda rápido, sin hacer un chequeo muy, muy exhaustivo, ¿no? Entonces, es muy delicado en realidad eh, dar los incentivos necesarios para que eh, funcione bien. Entonces, ahí creo que quizás, si bien es cierto, los médicos tienen la primera palabra de cómo organizar todo esto. Quizás también tienen voz economistas, tienen voces antropólogos, sociólogos, que son quienes más o menos estudian el comportamiento de las personas, las motivaciones, ¿no? Quizás también los politólogos que entienden cómo el poder eh, impacta las decisiones, ¿no? Cómo no sé, cómo los incentivos de los alcaldes impactan en cómo es el gasto. Se realiza un trabajo muy arduo, pero que se debe empezar a hacer de a pocos. Ok, perfecto. Bueno, como última pregunta, ¿es necesario en base a los hechos de esta pandemia destinar mayores recursos al sector salud para mitigar una próxima posible pandemia? Del mismo modo, ¿cómo podemos asegurar que en caso de una mayor destinación de recursos se inviertan de forma efectiva? Por ejemplo, hasta el 2018 se usó el 5,2% del PBI para el sector salud. ¿Debe incrementarse, mantenerse o reducirse y priorizar otros enfoques? Mm, buena pregunta. Algo que siempre es una interrogante es por qué se destina tanto porcentaje a salud, por qué tanto porcentaje a educación, por qué tanto porcentaje a infraestructura, no sé. Y uno diría, si se debe dar mayor porcentaje del presupuesto a aquel sector que es más importante, ¿no? Pero ¿quién determina qué es más importante? Entonces, el problema ahí es que estos son decisiones políticas. Entonces, simplemente el que tiene más votos es el que decide cómo se gasta, el que tiene el poder de distribuir el presupuesto, el que decide eso. Entonces, en ese sentido, eh, yo no soy muy optimista en decir que estas proporciones de 5%, 6% se vayan a modificar con el tiempo, porque ya hay un par de pendes, ¿no es cierto? O sea, en el pasado ya se hizo así y en el futuro lo más probable es que se siga haciendo de ese modo. Lo que yo tengo más esperanzas es de que la torta que se parte crezca. Entonces, en ese sentido, creo que la recaudación es lo más importante acá. Hay un montón de dinero que se va, de impuestos que se da, que se evaden, que no se declaran. Entonces, si logramos juntar todo ese dinero que no se declara, que se evade, quizás la torta crece más. Seguimos con el 5 6%, pero en soles es mucho más, ¿no es cierto? Yo le tengo más esperanzas a eso
que a que el porcentaje se suba porque es una decisión política. Y bueno, una vez que crezcan los recursos, eh, yo creo que ahí el problema es decidir cómo gastar, ¿no es cierto? ¿Gastar en qué? En hospitales grandes, en hospitales chiquitos, en enfermeros, en médicos, en medicamentos. Yo lo que creo es que lo que se debe gastar en lo que se debe gastar primero es en el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es aquel hospital, o ni siquiera hospital, aquella posta médica, aquel centro de salud donde uno va por una gripe, donde uno va por una lesión pequeña, eh, por una infección. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque a veces cuando no tratas las enfermedades o las lesiones en un primer momento, estas se recrudecen y se vuelven un problema gigante. Entonces, si tú logras curar el problema de este inicio, ya te ahorras todo lo que iba a venir si se agrava el problema, ¿no es cierto? Entonces, creo que el primer nivel de salud, el primer nivel de atención de salud, es el que primero se debía priorizar. Luego ya ir escalando un poquito y, bueno, seguir con las enfermedades huérfanas, las enfermedades como el cáncer, quizás que también han empezado a tener un montón de prevalencia. Y algo que es muy importante, la investigación. Eh, en nuestro país, lamentablemente, no hay muchas patentes sobre medicamentos, no hay patentes sobre máquinas médicas. Y eso también es un problema porque eh, si no hacemos investigación, si no creamos máquinas, si no creamos medicamentos, en realidad estamos pagándole a otros países, comprándole sus medicamentos para que ellos hagan investigación. Si quizás una pastilla se patenta en el Perú, la fabricación para los peruanos podría ser mucho más barata. Si se crea una máquina en el Perú, eh, la producción para el mercado peruano sería mucho más barata. Entonces, ahí te ahorras un montón de plata, sigues investigando, ¿no? Y también sucede que hay enfermedades que a veces no se investigan porque su prevalencia no es alta en los países desarrollados donde hay investigación. Hay enfermedades que solamente son de países o que la prevalencia es de países pobres o de ingresos medios, que nadie las investiga porque evidentemente los países desarrollados están buscando investigar solamente las enfermedades que a ellos les aquejan, ¿cierto? Entonces, creo que en ese sentido la investigación también es algo que, si bien es cierto, no, si invertimos hoy en día quizás en investigación, no va a dar frutos quizás en unos 2, 3, 4 años, pero luego va a ser un golazo para el desarrollo de nosotros, y un ahorro de dinero enorme. Y justamente tocando este tema de la investigación, entonces, ¿crees que podría incluirse justamente a todo este sector salud? O sea, no solo como que, ¿cómo decirlo? Claro, que todo justamente este porcentaje del PBI usado en el sector salud también se destina a la investigación. Claro, porque hay hospitales, por ejemplo, el hospital de neoplásicas hay un hospital del corazón, si no me recuerdo, que tienen sus áreas, INCOR creo que es, Instituto del Corazón, que tienen sus áreas de investigación, pero muchas veces el dinero no es suficiente para hacer investigación profunda, más concienzuda, con más pruebas, ¿no es cierto? Entonces, hay estos institutos que sí se nutren del financiamiento del sector salud, donde se podría quizás aumentar las patentes, aumentar los descubrimientos. Y esto esto un poco más rebuscado quizá. ¿Y esta investigación solo no sucede en el sector estatal, pero sí en el privado, o es en ambos casos? En ambos. Lo que pasa es que, por ejemplo, medicamentos, el Perú es casi un importador neto de medicamentos. La producción de medicamentos en el Perú es ínfima, unas cuantas cositas pequeñas como un panabol que se hace por ahí, pero cosas sencillas, ¿no? Entonces, y mucho menos hay investigación, la investigación es muy poca. Curiosamente, en medicamentos para animales, sí es como que el Perú tiene algo de investigación, pero para seres humanos no tiene casi nada de investigación. Y eso tiene que ver con incentivos al privado para investigar, ¿no es cierto? Entonces, países como los tigres asiáticos o Estados Unidos o algunos otros países tienen como que
el Estado financia al mismo privado para hacer investigación en salud a cambio de algunos beneficios, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, la vacuna del COVID o contra el COVID que se hizo en Oxford, en Europa, en Reino Unido, parte del financiamiento fue dinero del Estado. Entonces, eso le dio, cuando se descubrió o se patentó la vacuna, le dio posibilidad al Estado del Reino Unido, al Reino Unido, de negociar y de tener capacidad de utilizar ese medicamento porque él lo había financiado. Claro, parte del financiamiento también fue del privado, pero parte también fue del Estado. En el Perú al menos tenemos, quizás por experiencias pasadas, tenemos miedo de que el Estado invierta en investigación o que el Estado ponga parte y el privado ponga otra parte y colaboren en un solo esfuerzo. Eh, pero hay que tener en cuenta que la investigación es una actividad de alto riesgo, que los privados no están usualmente eh, o muy pocas veces dispuestos a arriesgar, porque puedes invertir millones en investigación y al final no sale nada. Y hay quizás el que tiene mayor espalda de soportar ese riesgo es el Estado. Ujú. Y eso tiene que ver, por ejemplo, enfermedades huérfanas que nadie las investiga porque los privados saben de que hay muy pocos enfermos de esa enfermedad, entonces no van a investigar algo que es muy poco probable descubrir la cura y que si la descubre muy pocos que la van a comprar. Entonces, en esos casos así está el rol del Estado para poner dinero para esa investigación. Y justamente lo que mencionas de las enfermedades huérfanas también puede terminar en un desamparo tanto del sector privado como del sector estatal en las personas, ¿cierto? Sí, exacto. El privado no va a tener incentivos ahí para nada en invertir en investigación. El único que puede meter dinero ahí es el Estado, ¿no es cierto? Y bueno, también el Estado, evidentemente, va a tratar de, bueno, al menos en países como el nuestro, que tiene recursos limitados, vamos a tratar siempre de gastar en enfermedades que tienen más población afectada y las huérfanas siempre van a quedar al fondo. Entonces, eh, por ese lado, creo que la única esperanza es que el presupuesto crezca lo suficiente para, para satisfacer la demanda de las otras enfermedades y recién poder atender las huérfanas. Ok, listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias, Diego. Gracias por tenerte acá. Ha sido muy agradable y muy interesante tus respuestas. Y bueno, gracias a todos. Gracias a ustedes, chicos.